Hola, soy Durman Forero, estudiante de la Universidad Católica de Oriente para la materia Dios en la historia de Israel. En la línea del tiempo vamos a ver el periodo patriarcal entre el año 2000 aproximadamente. Encontramos que al 1445 inicialmente está Abraham, el gran patriarca que sale de Ur de Caldea y llega a Canaán, quien tiene un hijo con Agar, que es una esclava que se llama Ismael, pero su principal hijo se llama Isaac. Isaac fue padre de Jacob y Jacob fue también patriarca y fue el padre de 12 hijos que formarán las tribus de Israel, especialmente José, que fue uno de los más reconocidos porque fue vendido como esclavo y luego le dio una lección de moral a sus hermanos. Posteriormente encontramos que fue ocupado por los Hicsos este tiempo y ellos fueron expulsados por el rey Amotsis. En el tiempo de Moisés, que es el tiempo de la esclavitud y del éxodo, encontramos que Moisés, que nace en el año 1400, nace y es salvado del dominio del faraón Seti I, quien manda matar a los descendientes israelitas, y él se cría entonces en la cuna del faraón por la hermana del faraón. Luego, pues por un asesinato que cometió, tuvo que huir de Egipto, pero regresa luego, ya gobierna el faraón Ramsés II, con el cual se enfrenta y logra liberar a Israel. Luego se genera la alianza en el Sinaí, más o menos en los años 1238 se generan este tipo de alianzas, y luego Moisés pues no puede llevar al pueblo hacia la conquista de la tierra prometida, pero lo hace Aarón, y viene aquí, después de Aarón viene el tiempo de los jueces tales como Sansón, que pelea contra los filisteos, Débora y Barak y Gedeón, y posteriormente entonces logran luchar, pero el pueblo pide un rey, y ese rey va a ser Saúl. El rey Saúl fue el primero, pero no fue el mejor. Luego viene David, el gran rey de la unidad nacional, y David pues también comete errores, entonces pues hay una profecía de que su reino pues va a ser dividido. Viene su hijo Salomón, quien gobierna sabiamente, pero al morir Salomón su reino se divide en el norte, que es el reino dirigido por Jeroboam, uno de los más cercanos, y el reino del sur, que es su hijo Roboán. Posteriormente a esto, pues vienen descendientes, pero el reino del norte, que es el reino de Jeroboam o el reino de Israel, este reino entonces cae a manos de Asiria, ¿cierto? Y también hay una serie de deportaciones para el reino del norte. Entre lo más importante para el reino del norte es saber que se empezaban a generar el documento eloísta, pero también en el reino del sur se genera el relato yavista, ¿no? Y posteriormente, tras la huida de los que caen a manos de Asiria, entonces se dirigen hacia el reino del sur. Ahí hay una fusión de las tradiciones, pero esto no dura tanto. El único reino que queda, que era el del norte, también llega a caer, entonces, el del sur, perdón, entonces cae a manos de Babilonia en el año 587 aproximadamente. Entonces también son exiliados algunos y son llevados y deportados a Babilonia, pero pues luego Babilonia, encontramos que allí es un tiempo importante porque allí se empiezan a crear los siguientes relatos. Entonces vemos que el relato deuteronomista empieza también a darse, ¿cierto? En tiempos de el exilio, ¿no? Encontramos el tiempo de la reconstrucción, que es muy importante para nosotros porque a mediados del siglo V surge la tradición sacerdotal. En tiempos de la reconstrucción vemos que está el rey Ciro, quien conquista y vence a Babilonia, y ellos le da como más libertad y también le da la posibilidad de reconstruir el templo, le dota de derechos a los israelitas y de bienes, como los indemniza por todo el tiempo que ellos estuvieron fuera. Entonces es muy importante tener presente esto. Y luego viene la unión de las tradiciones en este tiempo. Esto se dan lugar al Pentateuco, ¿no? La unión de estas tradiciones. Luego viene posteriormente el tiempo de los macabeos con Antíoco IV, rey Seleucia. Recordemos que después de los persas fueron vencidos por el rey Alejandro, pero de ahí salen sus generales. Entonces sus generales no fueron tan benévolos como lo fueron los persas. Los generales de Alejandro Magno entonces empiezan a combatir. Uno de ellos es Antíoco. También vemos que el sacerdote Matatías convoca una revuelta, y lo mismo lo hace su hijo Judas, y los macabeos sufren mucho, más o menos por el año 1600, perdón, el año
166 al 160, ¿no? Encontramos a Jonatán Macabeo, quien es nombrado sumo sacerdote después de la muerte de Judas. Entonces ellos fueron luchadores. Luego a esto entonces vemos que viene la etapa, después de la etapa de los macabeos, del Imperio Romano. El Imperio Romano, pues entonces está Pompeyo, quien es uno de los que llega a Jerusalén y profana el templo, ¿cierto? Y luego deja, hasta que dejan en poder al rey Herodes el Grande, que es el que gobierna Judea, en tiempos de que nace Jesús. Herodes el Grande es uno de los que ayudó también al templo, que se reconstruyera, se le hicieron unos arreglos y lo mejoró, ¿no? Entonces, luego más o menos en el año 6 antes de Cristo, 4 antes de Cristo, entonces surge Juan Bautista, precursor del reino, pero en el año 10 antes de Cristo, y en el año 6 o 4 nace Jesús. Esto es como el resumen de la historia de Israel, pero es muy importante tener en cuenta que todas estas tradiciones se formaron para ayudarnos y para que lleguemos a la historia de salvación.